Hola Pablo. Hola Madini, querido. Mi gran amigo Pablo Madini. Ahí está Masto. Marcelo Insúa, mirá, el artífice de este café. Hola Marcelo. Buenas noches. Tengo pegado el buenas noches, es buenas tardes hoy. Silvana, Brando y Silvana desde Barcelona. Zemba, Sebastián. Tengo pegado el buenas noches, hoy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar ahí, Arrancamos esta transmisión. Hola Ivo, qué gusto tenerte ahí. El amigo Norberto Jansenson que está ahí con nosotros. Gracias por estar, Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado, por acompañarme todas las noches para disfrutar de un gran café. Hoy tenemos un café virtual por la tarde, un café con un artista enorme, mientras se sigue uniendo gente de diferentes lugares, de diferentes países. Ahí tenemos a Miro desde Uruguay, tenemos gente de un montón de países. Me pone muy feliz, muy contento que estén ahí del otro lado. Mi nombre es Naim, esto es un café virtual. Hoy tenemos, desde aquí de la ciudad de Mar del Plata, tenemos un lujo enorme, Hoy creo que tenemos el café virtual. Hoy tenemos al inmenso Anthony Blake. Guarda, Guarda porque es inmenso. Inmenso en la magia y además con una personalidad increíble. Así que muy contentos. Desde Miami nos mira ahí Richard Lafitte. Hay gente de todo el mundo. Esto del Instagram hace que rompamos las barreras, las fronteras. Estamos todos con la cuarentena, pasándola ahí, flojo, mal, pero esto nos permite unirnos, aunque sea por un ratito. Se va uniendo cada vez más gente. Pablo Bill, empiezan a aparecer un montón de nombres de más. Claro, todos quieren ver a el enorme Anthony Blake. ¿Quién se quiere perder esto? Yo hasta tengo nervios de compartir este café con semejante artista, que tenemos la suerte de ser... Queda feo lo que voy a decir, pero somos contemporáneos de Anthony Blake, lo podemos ver. Eso es tremendo. Digo contemporáneos porque ponernos a la altura, a la talla de semejante artista es un poco difícil. Lo tenemos entre nosotros, ya está acá, No quiero perder demasiado tiempo. Vamos a tener una tarde, noche. Recuerden que en España son las 10 de la noche, Aquí en Argentina a las 5 de la tarde. En Miami hay gente mirándonos que no sé cuántas horas de diferencia hay. En Uruguay, en fin, en todo el mundo están mirando este café virtual porque quieren descubrir a Anthony Blake, que ya está acá entre nosotros. Así que le voy a dar la bienvenida. Estoy muy contento desde mi humilde lugar de poder compartir esta tarde-noche con el enorme Anthony Blake. Anthony, te voy a mandar la solicitud, te va a llegar. A ver si te encuentro. A ver. Se nos fue que no lo encuentro. ¿Dónde está? Vamos a esperar que entre de vuelta. Vamos a esperar que vuelva otra vez a ingresar. A ver acá. No lo veo. Vamos a volver a esperar a que se conecte otra vez el maestro y vamos a tratar de descubrir qué se esconde. Está Gustavo Lorgia, el maestro desde Colombia. Todo el mundo unido en esta transmisión para escuchar la palabra del inmenso, gigante, enorme Anthony Blake. Claro, no es para menos, No esperaba menos. No esperaba menos y seguramente él va a estar muy contento. Algo pasó acá. A ver si lo encuentro. Estaba conectado recién, pero no lo llego a ver. Mientras la gente manda corazones, que claro, son todos para el maestro Anthony Blake. Ahí está Gustavo Lorgia, que estuvo con nosotros el otro día, que tomamos un café virtual espectacular desde Colombia. Estoy muy contento de tener esta posibilidad.
Brando, mi amigo, desde Barcelona. Está todo el mundo unido en esta transmisión. Qué feliz, qué contento que estoy de que haya tanta gente, tantos amigos. La magia, todos somos uno, ¿eh? No importa dónde estemos, no importa en qué país, no importa si uno hace cartomagia, si otro hace mentalismo, si otro hace grandes ilusiones. La magia somos todos uno. A ver, no lo encuentro al maestro Anthony Blake. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te puedo encontrar? A ver, a ver, a ver. Voy a esperar. Acá está. Acá lo tenemos al enorme Anthony Blake. La gente está desesperada por este café virtual. Se hace la magia, aparece entre nosotros lentamente el enorme Anthony Blake. ¡Aplausos! Aplausos para recibirte. Bienvenido. Bien de luz. Creo que estamos bien. Vamos a chequear que se escuche bien. Vamos a chequear que se te vea bien. Tomémonos el tiempo necesario para que todos podamos disfrutar mientras te están mandando saludos de todos lados. La gente está súper contenta de este momento. Te doy mientras tanto la bienvenida a vos y a todos tus seguidores que están ahí de a poquito conectándose, que les llega la notificación de que estás transmitiendo en vivo también. Darte la bienvenida. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, estupendo. Encantado de estar entre vosotros porque estoy absolutamente encantado. Sabes que tengo muchos amigos ahí, muchos, que espero que esta noche estén por ahí, que te voy a contar. Pues al primero de todos, al que tengo que recordar, como es lógico, es a Larry, que es amigo, compañero, soy su vicepresidente dentro de esta maravillosa sociedad que hemos montado hace 3 años ya, la SIM, la Sociedad Iberoamericana de Mentalistas. ¿Y qué quieres que te cuente? Pues empiezo a contar, pues empiezo con Mitchell, seguimos con Raskin, seguimos con Marcelo, seguimos con Bronzini, seguimos con... Y los demás me perdonáis todos por no nombraros, pero es que sabéis de sobra que os llevo en mi corazón completamente y que cada vez que yo pongo los pies en Argentina, lo disfruto como no lo había disfrutado hasta hace. Hay gente saludándote de todos lados. Cada uno de los corazones que están ahí al costado, que todos ustedes pueden apretar, son un aplauso para recibir. No podemos, yo sí puedo aplaudir en nombre de todos, pero todos ustedes sí pueden apretar el corazón para que al maestro Blake le lleguen todas las muestras de cariño que ustedes tienen para con él. Ahí empiezan a salir corazones a lo loco, al costado. Mientras se va uniendo cada vez más gente. Claro, un ser humano muy querido y una leyenda en la magia. Así que gente de todos lados. Yo lo del café. Ahí estamos. Somos salud. Serio, ¿eh? Brindo por Anthony Blake. Salud. Ya tenemos ahí una buena audiencia de gente que está mirando. Y además dejo los comentarios por si después seguramente vas a ver la charla y que puedas retomar cada uno de ellos y hacerte de la muestra de afecto y de cariño de la gente. Bueno, te vemos bien, te escuchamos bien, estamos bien de audio, bien de sonido. Si alguien detecta algo, por favor que nos avise porque quizás nosotros no nos damos cuenta. En este café virtual trataremos de descubrir qué se esconde detrás, mientras Gustavo Lorgia pone genio español, ¿qué se esconde detrás de Tamaño Artista? ¿Qué se esconde detrás de Anthony Blake? Si es que se esconde algo, ¿no? Lo dirá la charla, lo dirá el café, qué es lo que descubrimos. Queremos conocer un poco más sobre tu vida. Por si alguien no se dio cuenta, Anthony Blake, ¿nacido dónde? En Oviedo. En Oviedo, en el norte de España, en Asturias. Asturianito que soy, muchos asturianos hay viviendo en Argentina, muchos, y uno de los lugares, si mal no tengo entendido, potentes de siempre, es el centro asturiano que hay en Buenos Aires, aparte del centro gallego, ese es otro mundo, porque yo ya sé aquello de que todos los emigrantes españoles, todos... Y acá sí tenemos esa costumbre, pero que está dicho con afecto, ¿eh?
que está Sin dicho. duda, sin duda, sin duda. Fueron los primeros que se atrevieron a cruzar, no hay más que ver, no hay más que ver los padres de Marcelo, punto. Gallegos, gallegos, pero gallegos del centro mismísimo, hipercentro de Galicia. Con lo cual hay mucha sangre de allí. Yo tuve un tío que vivieron mis tíos, vamos, mi madrina, hermana de mi madre y su marido, que él era en aquel momento el que llevaba la representación del anís de la Asturiana. Y aparte de eso llevaba otro tipo de bebidas, también creo que llevaba el coñac fundador o el colterri, en fin, varias cosas de real representante allí en Argentina. Y estuvieron viviendo en Argentina como 19 años. Y luego ya, cuando ya todo el tema de los representantes se acabó, porque ya tenían depósitos y cosas de esas, se volvieron a vivir a España. Entonces yo de siempre guardo un maravilloso recuerdo de Argentina porque mi tío contaba que Argentina era el paraíso, era lo más de lo más. Estamos hablando de los años 50, de finales de los 40, yo creo que ellos volvieron a España como en el 60 o en el 63, algo así, nunca mucho más pronto de eso, ¿no? Entonces, yo creo que recordar que fueron 19, 20 años los que estuvieron allí y contaban maravillas, 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 y siguieron manteniendo muchísima relación con eso. Con lo cual, la primera vez que yo fui a Argentina fue como decir, vuelvo a la tierra en donde mi tío estuvo y fue tan feliz, porque además eran unos tíos muy particulares. Era hermana de mi madre, matrimonio sin hijos, y yo era el ahijado de mi tía, con lo cual yo cada vez que iba a su casa pues era como si fuera prácticamente su hijo, me trataba como si fuera un hijo. Entonces me habían contado muchas historias. Mi tío bailaba el tango, que era una delicia, y cuando se tomaba así un par de copitas se arrancaba a cantar algún tango, y bueno, ya eran sobre todo en Navidad, que se ponía a cantar algún tango, ya tío Julián, ya está puesto. Ya está puesto. De Pues de Oviedo. Oviedo, de Oviedo soy, la capital del ¿Y Principado de Asturias. qué recuerdos tenés de tu infancia? Fuera de la magia, ¿no? Fuera de la magia, mira, los recuerdos de mi infancia son los recuerdos del último, soy el más pequeño de 4 hermanos. Yo siempre dije que yo llegué de casualidad. Es decir, mi hermano mayor tiene 7 años por encima de mí. En aquella época solamente existía un método anticonceptivo conocido y reconocido por la Iglesia Católica, que era el famoso método Ogino. Método Ogino era un sistema descubierto por un médico japonés, en el cual se sabía que las mujeres unos días antes de tener la regla y unos días inmediatamente después de tener la regla no eran fértiles. Pues ahí llegué yo. Con lo cual, claro, es decir, 7 años de diferencia, cuando ya no había ni de casualidad esperanza ni ganas de que vinieran más hijos, pues ahí llegué yo. Entonces yo soy un niño, pues en un momento determinado, un niño mimado, un niño cuidado, fui el ojito derecho de mi padre por aquello de ser el pequeño. Yo iba siempre desde chiquillo, iba siempre con mi madre a hacer todas las compras que tenía que hacer en el mercado, con lo cual yo conocía a todos los vendedores, cuyos vendedores, muchos de ellos, en aquella época eran los ayudantes, lo que se llamaba en aquella época el pinche, que era el ayudante del carnicero, el ayudante del frutero. Estos señores, años después, claro, cuando crecieron, más o menos tenían mi edad, y en aquel momento estos señores se hicieron cargo de esos negocios. Y yo ahora, cuando ya he sido mayor, he vuelto a Oviedo. Yo llevo 32 años viviendo en Madrid. Cuando he vuelto a Oviedo, me he vuelto a encontrar con ellos ya como propietarios, yo ya como mago, y ya bueno, han sido las risas, el salir todos a comer, o salir todos a cenar, o tomarnos una botella de sidra, o lo que fuese. Entonces es un Oviedo muy, muy provinciano, es una ciudad muy provinciana, una ciudad que en aquel momento debería de tener 70, 80, 90.000 habitantes, nunca muchos más. Y yo creo que cuando me fui de Oviedo debía de tener, hace 32 años, debía de tener 160, 170.000 habitantes, con lo cual es una vida muy de familia, muy de ir con tu madre al parque. Mis recuerdos muchos son del Parque San Francisco, del Campo San Francisco de Oviedo. Es un parquecito que está justo en el centro de la ciudad, un parquecito chiquitito, en donde ahí se encontraban las madres que se sentaban en los bancos mientras los niños jugábamos.
había un estanque donde oficialmente había patos, en cuyo estanque me bañé 300 veces porque echabas a correr alrededor persiguiéndote uno a otros, resbalabas y chof al agua, y llegabas así. Mamá, me he caído. Bueno, pues ahí te ibas con las ranas y con los renacuajos en la mano, intentando meterlos en una bolsa para llevarlos a casa. Tu madre te obligaba en el portal de casa a tirarlos y demás, ¿no? Con lo cual, pues una infancia muy normal, una infancia estudiando en un colegio que estaba muy cerca de casa, que eran los dominicos. Ahí fue donde hice todos mis estudios de bachiller y todavía sigo manteniendo contacto, Qué bueno. porque yo siempre hay un personaje al que le guardo mucho cariño, que es el padre Valdés. El padre Valdés fue mi profesor de literatura. Entonces era un señor que muchos días, en lugar de ponernos a estudiar, nos ponía a leer. Con lo cual, la mayor parte de las personas de mi generación y yo mismo A somos la unos lectura. grandes aficionados a la lectura, que eso es una Sí, fortuna. claro. Eso es una gran fortuna, porque es una gran fortuna. Y yo sigo prefiriendo el libro de papel al libro electrónico, a pesar de que reconozco que el libro electrónico es muy útil porque puedes transportar 5, 6, 10, 500 libros en una tablet, pero donde esté el librito de papel, el libro de papel huele, el libro de papel lo tocas, es otra historia, tiene otro tacto, ¿no? Entonces, este hombre que era el profesor, ya te digo, fue el que me aficionó a mí y a muchos de los de mi clase. Nos aficionó a la lectura. Sigo manteniendo contacto con él, que claro, cuando yo ahora hago números, este hombre tiene 81 años, 82. Este hombre con 82 años sigue saliendo todos los días a caminar y camina alrededor de 15 kilómetros. Todos los días. Tiene una salud magnífica, porque tiene una salud magnífica. Y yo, claro, cuando yo hacía números decía, claro, cuando yo era un chiquillo, yo a ti te veía muy mayor, pero tú debías de tener 30, 31, 32, 33, 34, 35 años, nunca muchos más que esos, ¿no? Y efectivamente así era, porque así era, ¿no? Y ahí me pasé pues 8 años de mi vida, porque ahí fueron 8 años de mi vida, 9 años de mi vida, estudiando todo el bachiller y toda la historia y preparándome para después entrar en aquella universidad en la que entré, porque Claro. había que entrar en la universidad. Y como no tenía muy claro por dónde quería ir, pues bueno, me Por metí en cuestión medicina familiar, porque claro. Sí, mi sí. hermano, que es médico, que sí, mi hermano es médico, entonces mi hermano en aquel momento, justo recién muerto mi padre murió siendo yo muy joven, ¿no? Mi padre murió teniendo yo 14 añitos recién cumplidos. Entonces, mi hermano acabó la carrera, mi hermano se fue a Barcelona a trabajar de médico, el sueldo era justito, justito, vivía muy cerca del hospital para no tener que utilizar el coche lo utilizaba 1 o 2 veces al mes porque no tenía dinero para ponerle gasolina. Pero claro, cuando volvía te contaba las maravillas de la medicina, los éxitos de la medicina, lo mucho que se ligaba como médico porque ibas de un sitio a otro y las enfermeras y las chicas del bardeto donde ibas a ver a los músicos tocar. Había un grupo, que yo los conocí después a todos ellos, que se llamaban Gauchos 4. Yo no sé si ahí han sido conocidos. Eran los Sí. 4, eran argentinos. Y mi hermano empezó relación con ellos porque mi hermano fue su médico. Entonces, pues bueno, me contaba pues todas esas maravillas de la noche de Barcelona, cuando Barcelona era una ciudad tremendamente divertida, cuando Barcelona era pues un poco, estamos hablando todavía de los años del franquismo, estamos hablando que Claro. Franco todavía estaba vivo. Es decir, Franco se muere cuando yo entro en el segundo año de facultad, más o menos, con lo cual Franco duró todavía. Entonces, de aquella época Barcelona era un poco la ciudad que iba un poco a la contra de lo que ocurría en Madrid y eran como más cosmopolitas, habían viajado más, habían ido más por el mundo, tenían más información. En fin, aquí lo único que, vamos, lo único. La dictadura franquista tuvo muchos inconvenientes, evidentemente, pero fundamentalmente lo que principalmente hizo fue tener controlada la información. Entonces, yo recuerdo que hay una película que se llama Del rosa al amarillo, que son 2 historias de amor, una de adolescentes en el colegio que se quieren fugar juntos y otra de ancianos en una residencia de ancianos que se quieren fugar juntos, ¿no? Entonces, en un momento determinado, en aquella residencia de ancianos estaba puesto
lo que en aquel momento era obligatorio en todas las radios de España, que era el diario hablado de Radio Nacional de España. Es decir, cuando llegaba el diario hablado, las noticias se daban desde Radio Nacional y todas las emisoras de radio tenían que desconectarse para conectarse con la Radio Nacional. Entonces, estaban hablando en aquellas noticias, el ministro de no sé qué ha inaugurado no sé cuánto, su excelencia, el jefe del Estado, ha inaugurado otro pantano más. Noticias del extranjero. El ciudadano español Antonio Fernández ha cogido la varicela. Deportes. Claro. Eso era todo, eso era todo. Entonces fueron unos años, en esos momentos fueron unos años para mí muy tranquilos. Yo no tuve ningún problema en ninguna ocasión, en ningún momento tuve ningún problema con la dictadura franquista, porque además en aquella época ni se hablaba de política, ni la política interesaba, porque entre otras cosas no dejaban que te interesara la política, ¿no? Pero vamos, yo como chaval, punto. Después ya, cuando ya se muere Franco, ya llegan los años de la transición y demás, España se empieza a arder de otra manera, yo ya estoy en la universidad, ya empieza a haber asambleas en las universidades, ya empieza a haber las primeras huelgas de estudiantes, la policía llega, las carreras de los estudiantes delante de la policía, bueno, en fin, un poco ese barullo que fue lo que hizo que la transición nuestra fuera una transición curiosamente pacífica, porque todo el mundo esperaba que esto iba a ser una especie de reventón, de bomba, de que íbamos a acabar a tiros otra vez. Pues no, los políticos que en aquel momento tuvimos supieron tener la suficiente mano derecha como para armonizar de un lado y de otro. Fueron unos políticos tremendamente interesantes. Y luego fue un momento para España brutal, porque fue un momento de creatividad, de salir toda la gente, nuevos músicos, nuevos grupos, nuevos estilos, nuevas formas. Aparecieron los punks, aparecieron los mods, aparecían todas aquellas modas que había habido por Europa durante los años 60, 70, entraron en España a toda velocidad. Y en aquel momento es cuando yo estoy estudiando medicina y la magia para mí era un entretenimiento. Es decir, Con a la mí la magia me había caja, llegado con claro, 7 años. perdón, con la caja, a los 6 7 años con la famosa caja Borrás, que acá en Argentina y en muchos países la famosa magia show, así era en ese momento. Te llega esa caja y ¿qué te produce a vos siendo tan chiquito? Fascinación. Es decir, la caja aquella que me llegó, vamos a ver, hay una costumbre, es una costumbre muy curiosa que tenemos en España con los Reyes Magos. Se hacen los regalos que pides, ¿no? Más o menos los que pides, o lo que la economía de la familia puede permitirse, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando en un momento dices, ay, es que los padres siempre piensan, ay, pues es que esto es poco. Bueno, pues ¿qué le ponemos más? Venga, pues una caja de magia. Poner algo, como en su momento también me pusieron una caja de química que se llamaba Cheminova y que servía para hacer nada, experimentos con bicarbonato y una gota de limón y ver cómo hervía, punto, no servía para mucho más, ¿no? Y aquella caja, lo que era transparente era cristal y lo que era madera era madera, es decir, la multiplicación de bolas, que había una multiplicación de bolas, la cascarilla era una cascarilla de madera. Estaba maravillosamente. Yo creo que la tengo todavía por ahí guardada, porque tengo muchas de las cosas de aquella caja todavía las Te tengo iba a por ahí preguntar guardadas, ¿no? si la conservabas. Entonces, Qué bueno. sí, conservo un 80% de los números y luego he tenido la suerte de poder heredar de un cuñado mío una caja prácticamente igual que la que yo tenía de cuando él era un chiquillo y entonces me ha vuelto la memoria todo eso. Tenías aquel punzón que te atravesabas la nariz y después tomabas un par de trocitos de madera, te los colocabas a los lados y metías, empujabas y salía una cuerda que tirabas de un lado, tirabas de otro y aquella cuerda se movía. Todo eso hecho de madera. ¿Y cómo es eso que en la casa había... con tus primos, en la casa de tus tíos, hacían todas unas funciones y después pasaban la gorra, ¿no? Cobraban un cachet. Sí. Mira, es curioso. Una hermana de mi tío, el que vivió en Argentina, pues una hermana de él estaba casada con un cirujano muy conocido de la ciudad de Gijón, una ciudad que está en la costa, unos 20 kilómetros, 25 kilómetros de la ciudad de Oviedo, que era donde nosotros íbamos de veraneo, que ahí teníamos una casita, un apartamento.
Entonces, no sé cómo empecé yo y empecé llevando la caja de magia, empecé a hacer algunas cositas en casa y mis dos primos, que eran uno el hijo de uno y otro el hijo de otro, no eran primos míos, pero yo los consideraba primos porque eran sobrinos de mi tío. Pero del otro lado de la familia, no de la familia de mi madre, sino del otro lado, no teníamos nada que ver, ninguna familiaridad, pero nosotros éramos primos. Punto. Y entonces, no sé cómo surgió la historia de decir, bueno, ¿y por qué no hacéis en el jardín de Chipi? Chipi se llamaba María Luisa, que era la hermana de mi tío. ¿Por qué no hacéis una función y lo que saquéis os vais a hacer algo? Pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ahí me tienes con la caja de magia borrás, empezando a montar historias. Yo salía todo ceremonioso, mis dos primos a los lados de ayudantes. Si yo necesitaba un pañuelo, uno de ellos me daba el pañuelo. Si yo necesitaba la varita, el otro me daba la varita. Ay, claro. Son recuerdos muy divertidos porque son recuerdos muy de infancia, muy de niño, muy de... Pues en esto te estoy hablando que yo tendría 10, 11, 12 años, 13 años, nunca muchos más que esos, ¿no? Entonces ahí se reunía toda la familia de mi madre, toda la familia de mi tío, todas las hermanas, todas las primas. Bueno, al final en aquel jardín había como 30 o 40 personas. Claro, aplaudían como locos porque éramos los sobrinos, no hay más. Entonces, al final pasábamos la gorra y con aquel dinero, después nos íbamos a una chocolatería que había en Gijón a tomar todos los primos, que de aquella había un hermano de mi tío que tenía 7 hijos. Con lo cual ya te cuento de que éramos pues como 10 o 12 o 14 los que nos íbamos a tomar el chocolate y daba el dinero para pagar a ponían. todos, ¿eh? Con lo cual nos hacía... Claro. Porque no se hacía y decime, mal, ¿no? tengo, a ver, vos corregime a ver si tengo algún dato mal, pero resulta que a tu madre, a tu mamá, mucho la idea de la magia no le gustaba, pero había una serie de televisión que se llamaba El Mago, que en tu casa no se podía ver. Entonces inventaste todo un mecanismo para poder verla. Mira, uno de los años en que yo estaba haciendo esas funciones de magia en verano, el cuñado de mi tío, le dijo, mi madre se llamaba Lola. Cuando acabó la función, le dijo, Lolina, este chiquillo tiene maneras. Es un lenguaje muy torero, lo de tiene maneras. Tener maneras significa tiene talento. Perdón. Tranquilo, okay. No te agobies. No, porque yo sé cómo termina la historia y es tan graciosa que... Bien, entonces, baste que mi madre oyera. Tiene modales. Tiene modales. Empezó la serie de televisión El Mago. Bill Bixby, y todos los números que aparecían, había el letrerito que decía no hay trucos de cámara, son de verdad. Ron Wilson, no sé si fue Ron Wilson, no recuerdo ahora mismo quién era el mago que estaba detrás de todos los efectos mágicos de aquel... No, ¿cómo se llama, hombre? Que ahora está muy mayor, que fue de los primeros que fue a China. Alguien que nos ponga el nombre por ahí. Ay, no me acuerdo de su nombre. Bueno, pues este hombre era el que le enseñaba toda la magia a Bill Bixby, que era el protagonista de la serie, y todos los efectos eran reales, no había trucos de cámara. Claro, yo fascinaba. Mark Wilson, ahí nos ponen claro. Mark Wilson. Salía Ron Wilson, es Mark Wilson, exactamente. Entonces, en aquel momento directamente yo me pegaba a la pantalla. Bueno, se escapó el primer capítulo de la serie, porque a la siguiente semana empezó la serie y mi madre hizo clon, clon y apagó la televisión. Y le dije, mamá, dice, esta serie en esta casa no se ve. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo y se acabó. Y en aquel momento las madres eran de porque lo digo yo. Y no había más explicación. ¿Qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago, qué hago? La siguiente semana, enfrente había un bar. Enfrente de mi casa, en la esquina, había un bar. Y todos los domingos, que era cuando ponían la serie,
normalmente el bar estaba lleno de paisanos, de gente que jugaban al mus, al tute y al dominó. Mesas de mármol. El dominó, cuando la ficha da encima, hace un ruido de demonios. Entonces, claro, yo llegaba y yo tenía una asignación semanal, lo que llamábamos la paga semanal, ¿no? Y en aquel momento mi paga eran 25 pesetas. 25 pesetas son ahora mismo 7 céntimos, 12 céntimos de euro. Nada, una tontería. Nada, ni un peso creo que llega. Entonces, yo me iba al bar y le decía, perdone, ¿me pone usted una Coca-Cola? Y la Coca-Cola valía pues como 15 pesetas. Yo le pagaba la Coca-Cola y decía, perdone, ¿le importaría ponerme la televisión? Es que quiero ver un programa. Y el paisano me miraba y me decía, ¿y por qué no la ves en tu casa? No, es que tenemos la televisión estropeada. Claro, ¿cómo le voy a decir al paisano? Claro. Porque mi madre no me deja. Si yo le digo, Afuera, claro. pues aquí tampoco. Carretera. Dice, bueno, vale, te la pongo, pero muy bajito, que no se puede molestar a esos señores. Y aquellos señores estaban a gritos dando con el dominó en la mesa. Qué bueno. Y entonces, la plata que ganaba, claro, yo te iba a preguntar, ¿qué hacías con la plata que ganabas en los shows? ¿La invertías en el programa de televisión? Esa era el destino final. Claro, la asignación no, mi madre nos daba a todos los hijos una asignación semanal que, dependiendo de los años que tenías, nos daba más o nos daba menos. Entonces a mí en aquel momento me daban 25 pesetas a la semana. Y con esas 25 pesetas a la semana yo me compraba pipas, yo me compraba chucherías, yo me compraba tonterías, porque tonterías. En aquel momento lo que había en las tiendas de chucherías eran 4 cosas. Era el famoso palo dulce, que era una especie de raíz que chupabas y estaba dulce. Era el regaliz negro, que era duro como una piedra, que podías estar todo el día chupando y aquello no se desgastaba ni para atrás. Y poco más allá. Había algunos sobrecitos con algo efervescente que metías la lengua y decías... Pero vamos, no era una época... Había cromos, llegaba la época, por ejemplo, de jugar a la peonza, que había temporadas, porque había temporadas. Había la temporada de cromos, que era cuando salían los cromos de fútbol, los cromos de animales, los cromos de geografía, los cromos de historia. Después otra época que eran las canicas. Entonces había que ir al kiosco correspondiente a comprar las canicas para poder después jugar con tus compañeros a las canicas. Después venía la época de la peonza. La peonza era el trompo de madera, en donde jugabas unos contra otros a sacarlos de un círculo y demás. Después venía la época del clavo. El clavo era un territorio que marcabas en el suelo con una línea de por medio y tú tirabas un clavo, lo clavabas en el suelo y, dependiendo de la inclinación que tuviera, tú ibas recortando terreno al enemigo. De tal manera que al final del todo tenías que intentar quitarle todo el territorio al enemigo para ganarle la partida. Y después jugábamos pues a lo que jugaban todos los chavales. Es decir, había un juego que se llamaba cuchillo, tijera, ojo de buey. Entonces, se ponía un tipo de pie. Y el equipo que tenía que... Había un equipo que se ponían todos inclinados, metiendo la cabeza entre las piernas del siguiente y montando una línea. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, no? Te inclinas para adelante, meten por la parte, por la zona de las nalgas del culo. Claro. Meten la cabeza, el siguiente, y el otro equipo tiene que ir saltando encima y tiene que dejarse caer a plomo para intentar que toda esa fila se caiga. Una barbaridad para romper la espalda, pero nunca nos rompimos la espalda. Tenían Nunca suerte. nos rompimos la espalda. Tenían Chico. suerte. ¿Qué quieres que te diga? No, qué coño, era otra historia, era otro momento, éramos más fuertes, íbamos andando a todos los sitios, no había coches casi, hombre, había 10 coches, había en Oviedo. Cuando mi padre compró coche, yo me fue a buscar al colegio y yo abrí los ojos como un loco diciendo, mi padre tiene coche. Era otra historia, eran otros tiempos, porque eran otros tiempos, y vuelvo a lo mismo, era una ciudad muy provinciana, una ciudad muy chiquitita, ¿no? Entonces, una vez que ya, si conseguías aguantar, hacías tres, preguntaban, cuchillo, tijera, ojo de buey. Entonces, cuchillo era esto, tijera era esto y ojo de buey era esto. Si acertabas con lo que el tipo de arriba ponía y el de abajo decía, ojo de buey,
ganaste, venga, ahora se ponen los otros. Y nos Qué íbamos cambiando los imaginación que unos con los tenían, otros. cómo se la rebuscaban. Sí, claro, no, Claro, no había videojuegos, chicos, no había nada de eso. Cine, claro. alguna película que Y otra. claro, cada vez te metes más en la magia, pero resulta que ingresás en la universidad a estudiar medicina. Tu madre no muy contenta con la Ujú. magia, por supuesto, ya lo dijiste. O sea, de lo peor que le podía pasar era que el hijo quiera ser mago, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿No? Sin duda, Pero vos sin tenés duda. esa dicotomía cuando ingresás a la universidad de tengo que seguir la carrera, pero a su vez la magia me está como atrapando, ¿no? Bueno, yo te explico, yo te explico. Eh, yo en un momento determinado yo hacía una magia muy normal, muy corriente, muy Ujú. poco buena magia. Y de buenas a primeras, estando yo en primero de carrera en la facultad, viene el primer Congreso Y ahí Mágico conocés, Nacional claro. a Oviedo. Punto. Y ahí resulta que vienen Juan Tamariz y, bueno, No cuando importa, no me sí, acuerdo sí. de los nombres, no me acuerdo de los nombres. Pero bueno, mago, Sí, cómico, sí. actor, etcétera, 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 que fue con el que hicieron el primer programa de magia que se llamaba Por Arte de Magia, en la televisión española. Bueno, pues vinieron allí y había dos conferencias que se daban. En aquel momento todas las cosas que tenían cultura y tenían un cierto interés se hacían en el salón de actos de la Caja de Ahorros. Bueno, pues fuimos el primer día, un amigo y yo fasciné. Fasciné porque estaba viendo otra magia diferente, no tenía nada que ver de lo que yo había visto y de lo que yo había leído, porque yo tenía un compañero de colegio que su hermano era muy aficionado a la magia y tenía algunos libros del padre Ciuró. Entonces me los fue dejando, yo iba leyendo y preparaba algunos juegos con cartas o preparaba algunos juegos con pañuelos, pues lo que el padre Ciro contaba en aquella época en los libros más sencillos que Carabias te había del ponen, momento, Julio ¿no? Carabias, el que no te Y entonces, acordabas claro, yo recién el veo nombre. Ahí. Julio Carabias, exactamente, Julio Carabias. Total, que yo veo a Tamariz Ah. y Ujú. se me cambiaron los ojos. Se me cambiaron los ojos. Punto. Vuelve la semana siguiente, el teatro ya estaba a tope porque el primer día éramos como 40 o 50, pero el segundo día que dieron la segunda conferencia, la gente de pie, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, alucinando de colores. Y entonces yo ya me acerco a él y me presento. Digo, es que yo soy muy aficionado a la magia. Ah, qué interesante, qué bien. Bueno, yo sabía que aquí en Oviedo había uno, porque había un paisano muy mayor que se llamaba Justo Álvarez Ascaso, que fue el primer mago que hubo en Oviedo, no profesional en ningún momento porque era Ujú. un gran aficionado, simplemente. Este hombre tenía negocios de ultramarinos y de importación, lo que en aquel momento era importación y exportación, ¿no? Y este hombre yo lo conozco porque éramos socios del club de tenis, lo conozco allí, me enseña alguna cosa, me enseña alguna cosita con cartas, el juego de las tres tazas que metes debajo de una metes una historia, cambias las otras dos y después vas cantando los movimientos y él siempre acertaba dónde estaba el objeto escondido, pero en fin. Y claro, cuando yo conozco a Tamariz, digo, es Claro. que esto es otra historia, esto es otro mundo. Me acerco a él, hablo con él, me quedo con él y me meto en el Congreso. Yo a todo esto, en el Congreso quiere decir, el Congreso era en junio. Yo estaba en plenos exámenes del primer curso que yo estaba haciendo medicina. Yo me quedaba estudiando hasta las 3 y las 4 de la mañana. A las 9 de la mañana empezaba el Congreso. Con los cortísimos Te ahorros iba, que yo claro. tenía, pude, pude darme de alta en el Congreso. Pero claro, no tenía dinero para pagar la cena, con lo cual yo a la cena no pude ir. Me pagué Ujú. exclusivamente lo que era la inscripción. Y cuando ya acabó el Congreso, yo seguía hablando con Tamariz. En uno de los intermedios, pues íbamos a alguno de los bares que estaban alrededor. Y en un momento determinado yo veo que Juan coge una servilleta de papel, se la da a un camarero y le dice, escribe el nombre de un personaje. Rompe aquel papel y a los pocos minutos le está diciendo en qué personaje estaba pensando. Y claro, el camarero se tiraba detrás de la barra que no entendía nada. Y Y vos yo miraba también, para claro. Juan diciendo, no puede ser verdad. ¿Cómo? Yo estaba más... Bueno, no me entraba en la cabeza por ningún sitio. Sí, Ya sí, sabes de lo que te claro, estoy claro, por hablando. Creo que supuesto. todos los que me estáis oyendo sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, sin darme nombres.
Total, que cuando todo esto acabó, yo el último día de todos, cuando ya se marchaba, Juan se marchaba en un tren por la noche. Y le dije, yo te acompaño. Entonces yo me fui con él a solas, él y yo solitos en la estación, esperando que llegara el expreso para Madrid. Y me hizo un juego con cartas que me enseñaba el as, lo colocaba en la primera de la izquierda, después me mostraba el 2, después me mostraba el 3, el 4 y el 5. ¿Así te parece bien o al revés? Y estaban todas cambiadas de orden. Habían cambiado de posición. Y dije, wow, enséñamelo. Y me dice, no te lo voy a enseñar. Claro. Te voy a mandar un libro en el que está. Y ahí empezó mi forma de entender y de comprender la magia de una manera completamente diferente. Y ahí es cuando ya empiezo yo a entender la magia de una manera distinta. Pero yo sigo con mis estudios de medicina. Entonces, claro, a partir de ese momento yo llevaba siempre una baraja en el bolso. Vale que saliéramos los dos compañeros de clase y yo a tomarnos algo por la noche y que hubiera unas niñas al lado Que hagas algo, para claro. sacar la baraja, hacérselo a ellos, pero haciendo así un 3/4 para que ellas pudieran mirar. Y ya cuando ellos ya habían pegado 2 gritos por 2 juegos que yo había hecho, al tercero decía, venga, ayúdame tú, coge una. De aquella, todo el mundo a su casa. Escúchame. Sí. De aquella, eso que estáis todos pensando claro. no era pecado. Ahí está. Era milagro. Mientras vos estabas estudiando en la universidad y demás, yo sé que te salían ya algunas cositas para hacer Claro. y me gustaría que cuentes esto del invento con la valija que hacías con tu De la amigo. maleta. Pero antes de que cuentes eso, sabés, ¿no? Lo que te pregunto, cuando te tocaba bocina, bueno, entonces, ¿tenías otro seudónimo antes? ¿Cómo te llamabas en ese momento para los magos? No tenías, claro. No tenía nombre. No tenía nombre. Yo me atreví a ponerme nombre Mucho después. bastante después, Y sobre todo después de un verano en donde yo salí como muy moderno a hacer magia con camiseta de color rosa y unos pantalones blancos en el bar de última moda donde iba todo lo más tonto y lo más pijito y lo más pam, 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 pam. Y ahí triunfando un poco. Ahí ya sí, ya tenía un poco más de calidad mágica y ahí es cuando ya decido que tengo que ponerme un nombre, sobre todo porque como mi nombre es José Luis Panizo, en mi familia, Panizos en aquel momento en Oviedo solamente éramos nosotros. Entonces si me ponía José Luis Panizo me estaba señalando con el dedo. Y pensando, recuerdo la serie de televisión que me enamoró y dije, ¿cómo se llama aquel señor? Anthony Blake. Y ahí Yo soy surgió. Anthony Blake. Claro. Yo me llamo José Luis Panizo. Punto. Pues la historia Claro, esta de... pon en contexto a la gente. Pon en contexto a la gente. Te sale trabajo, claro, tu mamá no quiere un mago, que no se entere. Para nada. Y sobre todo, yo todos mis aparatos de magia los tengo que tener muy guardados y muy escondidos, porque si no, mi madre se encarga de hacerlo desaparecer, pero rápidamente. Mi madre... ¿Cómo? Vamos a ver. En cuanto a mi madre no le gustaba una camisa que yo comprase o que me regalasen, en mi casa había el cesto de la plancha, que era donde se iba poniendo la ropa seca, recién lavada, para planchar después. Ella se encargaba de que esa camisa que a ella no le gustaba estuviera en el fondo del cesto. Y al fondo del cesto no se llegaba nunca. Hasta que yo lo descubrí y entonces iba al fondo del cesto y a la chica que venía a limpiar a casa le decía, plánchame esta camisa. Bueno, entonces, a partir de aquel verano que yo ya empiezo a hacer magias y demás, empiezo a escarbar y empiezan a salirme cositas. No muchas, pero cositas. Dinerito para el bolsillo. Claro. En fin, 18, 19, 20 años. No tengo más años que esos en aquel momento. 21, 22. Y volvemos a lo mismo, en una ciudad muy provinciana como es Oviedo, que seguimos siendo muy poquitos, que me tengo que esconder, que yo no me puedo enseñar. Entonces, ¿cómo me organizo para poder hacer la gala correspondiente? Yo tenía un amigo músico que era el que me ayudaba a buscar alguno de los trabajos. Él tenía un grupito musical que cantaba con su novia en aquel momento, ¿no? Que cantaba, por cierto, ya cantaba maravillosamente bien. ¿Y qué era lo que yo hacía? Yo llegaba a casa, ese día por la tarde yo tenía la función correspondiente, tarde-noche,
Entonces yo llegaba a casa, mi madre estaba cocinando en la cocina y yo aprovechaba en aquel momento, cogía una maleta grande, una valija, como ustedes llaman, y metía la chaqueta que iba a usar, los pantalones que iba a usar, los zapatos que iba a usar y todo el material que necesitaba para actuar. Entonces, abría la puerta de la casa con mucho cuidado y en el descansillo de la escalera, tapado por lo que era la caja del ascensor, ahí dejaba la maleta. Estamos hablando de una casa en 2 vecinos por Claro. planta. Punto. A vecina de enfrente, una mujer mayor que yo ya tenía controladas sus horas y era una señora que a la 1:30 de la tarde estaba... Uy, 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 sí que era todo matemático. A la 1:30 de la tarde ella volvía de misa y ya no salía en todo el día. Yo hacia las 2 o 2:15 dejaba el maletín fuera. En mi casa comíamos entre las 2:30 y las 3. Entonces yo esperaba que viniera alguien a buscarme para llevarme a la facultad. ¿Y quién venía? Freddy con su coche. Pitaba, pipi. Abría la ventana y digo, ay, ya me han venido a buscar. Me voy. Bueno, vale, adiós. Las madres tienen mucho de brujas. Las madres tienen mucho de adivinas. Tú vives con tu madre, lo sabes de sobra. Tú llegas a casa con un gesto diferente y automáticamente sabe que está pasando algo. Y tú no has despegado los labios. Y eso te lo estoy diciendo a ti, directamente. Sí, claro. Es cierto. Bien. Entonces mi madre, que no era tonta, veía que había habido jaleo en casa. ¿Qué hacía? Se ponía en la ventana. Como una cámara, como una cámara. ¿Qué tengo que hacer yo? Como una... ¿Cómo? Absolutamente. Absolutamente, absolutamente. El mejor sistema de seguridad del mundo. La ventana a la calle. La ventana a la calle, no hay más. Total, que yo me organicé un sistema que era el siguiente. Freddy me venía a buscar. Pitaba. Yo miraba, digo, bajo. Recogía mis apuntes y mis libros para ir a clase. Bajaba y cuando iba a bajar, en el ascensor cogía el maletín, lo metía en el ascensor, bajaba en el ascensor, salía, dejaba el maletín en el portal de la casa y cruzaba hacia el coche. Y a mitad de camino miraba los apuntes, miraba los libros y decía, mi madre ahí arriba mirando. Le daba los apuntes a mi amigo, a Freddy, digo, guárdamelos en el coche. Yo salía corriendo, me metía en el portal, subía a casa y me había olvidado las llaves de casa. Llamaba al timbre. Mi madre salía del balcón y cuando mi amigo Freddy veía que mi madre se iba del balcón, él cruzaba el portal, recogía la maleta, la metía en el coche, yo recogía los apuntes y las llaves y me volvía a marchar. Mi madre volvía evidentemente otra vez al balcón, yo la saludaba, adiós mamá, me subía al coche y carretera. ¿Nunca le contaste después la verdad? Quedó eso. No, eso quedó allí. Hay una anécdota preciosa. Mi madre nunca quiso que yo fuera mago, evidentemente. Siempre me decía, ¿prefieres ser titiritero a ser médico? Y decía, sí, madre, prefiero ser titiritero. Bueno, pues allá por fin, hace, pues eso, 36 años, 37 años, 35. Llevo 33 en Madrid, 35 años atrás, 34 años atrás, 35 años atrás. No, 34. Me contratan para trabajar en el segundo programa que hacía Concha Velasco desde una sala de fiestas aquí de Madrid que se llamaba Pasapoga, no, Florida Park, que estaba en el Parque del Retiro. Salgo con mi frac ya mentalista, frac impecable, la capa, camelia colocada aquí, zapato de charol, pajarita blanca, todo, bueno, impecable. Hago toda la función, los minutos que me correspondieron eran fantásticos, quedó todo perfecto, yo con el aspecto muy serio, muy serio, muy serio. Y en esto llamo por teléfono a mi madre y le digo, mamá, ¿me viste? Y me dice, sí, digo, ¿qué te pareció? Dice, muy bien.
pero no se te veían los puños de la camisa. Eso fue. Eso es lo que se llama morir matando. Bueno, pero te veía, te veía. Es decir, me ha gustado Claro, mucho. le estaba buscando pero no. el detalle de madre. Claro, el detalle de madre. Pero tu madre te vio triunfar, que es lo más importante, ¿no? Me vio triunfar. Y luego yo tengo un día muy guapo, muy guapo, muy guapo, muy guapo con ella. Que es cuando a mí, vamos a ver, en un momento determinado, yo tengo un íntimo amigo, compañero de colegio, que fue uno de los que estuvo metido en la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español durante muchos años. Y ahora mismo está en el Poder Judicial. Entonces, en un momento determinado, él hizo por mí una gestión que me salió muy bien. Y claro, yo sé que se presentan las elecciones, yo lo llamo por teléfono y le digo, Álvaro, ¿qué puedo hacer por ti? Y me dice, hombre, tengo un meeting en Oviedo. Digo, ¿no podías buscarlo fuera de Oviedo? Hombre, es que es en Oviedo. Digo, allá me voy. Doy el meeting en Oviedo, evidentemente, hablo por él, hablo de la persona que conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, el alcalde de Oviedo, que había sido compañero de colegio de mi hermano mayor, que era del Partido Popular, es decir, del Partido Conservador, me veta. Le proponen varias veces mi nombre como pregonero de las fiestas de Oviedo y para trabajar en el teatro determinado de Oviedo. Y dice, bueno, para el año que viene, para el año que viene. Y lo va aplazando y lo va aplazando. Bueno, pues en un momento determinado, ese alcalde se va, porque ese alcalde se fue. Y el siguiente ya decide que sí, que me quiere como pregonero. Bueno, pues ese día fueron a buscar a mi madre en coche oficial a la puerta de casa. La llevaron en palmitas por todos los sitios. Estuvo al lado mío en el balcón en el que yo estaba soltando todo el pregón. Mi madre estaba que no cabía en sí de gozo porque me estaba viendo reconocido en mi propia ciudad, hablando para la ciudad, y después tuve una actuación como para 4.000 personas en lo que era la plaza de la catedral, que estaba todo lleno de gente, una actuación de 1 hora de reloj, porque para tanta gente y haciendo lo que yo hago, no se puede hacer mentalismo más de 1 hora estando todo el mundo como estaba de pie. Yo no soy una orquesta de chunda chunda que puedes mantenerte 3 o 4 horas, no. Entonces fue uno de los días más preciosos y a los 2 años falleció. Porque a los 2 años de esto falleció. Pero vamos, me vio triunfar, me vio a gusto. Y es más, cuando yo me casé con mi mujer, cuando yo me casé con María, se acerca a ella, la coge por el brazo y le dice, María, tú eres una niña muy guapa, de una familia estupenda. ¿Por qué no convences a este marido tuyo que monte una consulta y se deje de... Claro, quería al médico, quería a su hijo médico ella. Y ya llevaba yo 15, pero ya llevaba yo 15 años trabajando. Y había hecho televisión toda la del mundo. Pero ella quería el hijo médico. Quería el médico como fuera. ¿Qué le voy a decir a tu padre cuando yo me muera? ¿Qué le voy a decir a tu padre cuando yo me muera? Que dejo un hijo mago y no un médico. Pero qué mago, y que ella lo vio, claro. Que no dejó cualquier mago, sí, claro. Sí. Qué bueno que hayas podido compartir ese momento con ella, ¿no? Qué bueno. Sí. Son de esos momentos. Además es curioso, a partir de su fallecimiento me cuesta trabajo volver a Oviedo. Mi madre, la casa que tenía mi madre no era propia, era una casa de alquiler. Y yo era cada vez que era en el mismísimo centro de Oviedo. Con lo cual, por narices, o sí, cuando yo voy a Oviedo, tengo que pasar por esa calle. Y eso, pasar por delante de tu portal y mirar para arriba y decir... Claro, sí es toda una vida. Todavía, duele, pesa, una vida, más que duele, claro. Pesa. Sí. Toda una vida. Una familia. Hay un momento en el que vos ya decís, bueno, tengo que dejar la medicina porque no puedo compatibilizar las cosas. Ahí fue
fue un conflicto preparando un examen en la Universidad de Santiago. Yo me recorrí media España estudiando medicina por culpa de las convocatorias. Es decir, yo primero se me acaban las convocatorias de la asignatura de fisiología y me voy a Valencia. Me voy a Valencia el año del golpe de Estado. Y me como el golpe de Estado en Valencia, que era donde estaban los tanques en la calle. Qué grande es un tanque cuando no está en un desfile, amigo. Qué grande es un tanque. Pero bueno, de eso vosotros también sabéis bastante. Sí. Por desgracia también sabéis bastante. Pero bueno, me voy a Valencia y yo convencido de que en el cambio de expediente, en esos intermedios, yo tengo que hacer exámenes en el mes de febrero, entre otras fechas, y Juanito Antón, uno de los primeros dueños de la tienda Magia Madrid, con José Luis Ballesteros, que falleció hace un montón de años, me dejó una noche el Hour Magic, la edición que había hecho la Escuela Mágica de Madrid. Y entonces yo estaba preparando un examen que tenía una semana después, 10 días después. Y voy a leer un rato para distraerme, por descansar. Y me puse a leer. Cuando me di cuenta, estaba amaneciendo y acababa de terminar de leer el Hour Magic. Y la cabeza volvió a hacer clac. Y volvió otra vez a cambiar el chip aquí dentro. Y volví a entender la magia de una manera distinta. Y empezaba a tener más contacto con los miembros de la Escuela Mágica de Madrid. Vuelvo a Oviedo. Creo que tengo todas las asignaturas limpias, con lo cual yo me presento a un examen para ver de qué va. Pero no, el cambio de lugar no limpia el expediente. Nosotros teníamos 6 convocatorias, te podías examinar 6 veces por cada asignatura. Si en esas 6 convocatorias suspendías, te echaban de esa universidad y tenías que buscarte otra. Y en esa otra te daban una sola oportunidad. Punto. Si no aprobabas, se acabó la carrera para siempre. Y yo me presenté y volver a Valencia no tenía sentido porque volver a Valencia era carísimo. ¿Qué puedo hacer? Me quedo en un año sabático y en ese año sabático ya empiezo a trabajar en serio. Ya empiezo a ir a los pubs de amigos, a las discotecas de amigos y empiezo a hacer mis pinitos ya un poco más organizado, un poco más montado, leyendo ya determinados libros de magia más interesantes, etcétera, etcétera. Leo el Kaplan, leo todos los trabajos de Arturo Dascanio hasta aquel momento, es decir, me empiezo a interesar por una magia más intelectual, un poco más estructurada, un poco más académica, por decir de algún modo, ¿no? Total, que ya acaba el año, a mí el bicho ya me había picado, y ya estaba envenenado por la magia completamente, y consigo que me den el traslado a Santiago. Y digo, bueno, se acabó. Voy a Santiago de Compostela, me quedan 6 asignaturas, voy a acabar la carrera y se acabó la historia. A los 15 días estaba trabajando en 2 sitios. En el club de jazz, que era uno de los sitios más extreme que había en aquel momento. Claro. Tú entrabas en el bar y ya, haciendo así, ya estabas. Al tono de todos. Y el otro era un sitio así como muy exquisito, que era donde en aquel momento Fraga Iribarne, el que fue después presidente de la Xunta, ministro, fue durante muchos años con Franco y después fue uno de los fundadores del Partido Popular. Este hombre iba muchas noches allí a tomar su copita con sus amigos y demás, y ahí estaba yo actuando. Yo en varias ocasiones yo le hice juegos a este señor de acercarme a él y decirle, coge una carta, piérdela, tal, se la sacaba del bolsillo, en fin, mis pinitos mágicos al 100%. Dedicado solo y exclusivamente a Espera. Antes y por de que aquellos cuentes años, esto, quedan solo 40 segundos, aunque no parezca pasó una hora. Entonces, ¿ha visto? Ya pasó una hora. ¿Ha visto, gran Anthony Blake? Y estamos empezando. Entonces, invito a todos para que no se corte, mientras Silvana dice, amo a este señor, claro, obviamente como todos. Te invito a vos primero, antes de que se corte, que quedan 20 segundos, y a todos los que están del otro lado, termina esta transmisión, iniciamos una nueva, seguimos charlando, hay mucho más por charlar, hay mucho más para conocer del proceso creativo de Anthony Blake, hay anécdotas, hay un montón de cosas.
Quédense ahí. Gracias por estar ahí a todos ustedes, pero fundamentalmente a Blake, que está tomando